7 de la mañana con 40 minutos. Resuelto el problema, está con nosotros ya en la línea el legislador Esteban Melo, representante por los migrantes. ¿Cómo le va, asambleísta? Un gusto, como siempre, poder saludar con usted y conversar. En estos días, la Comisión de Fiscalización de la que usted forma parte ha tomado algunas decisiones que deberán ser resueltas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Coméntenos un poquito, para empezar por ahí, qué es lo que va a suceder y cómo está el cronograma sobre el juicio político planteado en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Alexis, muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través de Radio Pichincha Universal. Permítame primero dar mi abrazo solidario a todas las familias víctimas del COVID-19, asimismo como al pueblo colombiano que está viviendo una brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano, donde han sido atacados incluso los observadores internacionales de derechos humanos, los convocados por la Iglesia Católica, y donde desgraciadamente unas medidas que simplemente no se habían propuesto durante la campaña se pretendieron tomar. En este momento la democracia y la libertad en Colombia está siendo amenazada por la estructura del Estado. Creo que nadie se debe portar indiferente al respecto. Con respecto a su pregunta, Alexis, la Comisión de Fiscalización, la nueva, la que fue reformulada, hemos llevado adelante distintos procesos de fiscalización. Pasó con el ministro de Trabajo, donde desgraciadamente tras los resultados electorales la posición de varios legisladores cambiaron, pero ahora viene el juicio político contra el ministro Ceballos. El día de mañana, por la mañana, hemos sido convocados ya por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, por parte del presidente, como manda la ley orgánica de la función legislativa, la nueva, que en ese sentido, pues, en algo nos hicieron caso a la Revolución Ciudadana, que los juicios políticos no queden a discrecionalidad del presidente, sino que se establecieron un conjunto de plazos. Para mañana, todas las fuerzas políticas estamos convocadas a hablar sobre los causales contra el ministro Ceballos. Un ministro que inoculó a su familia, a los amigos, a los vacunados VIP, y que después de eso se fue a Miami indicando que directamente no hay ningún plan de vacunación. En este momento lo que tenemos es grandes colas de nuestros adultos mayores, donde directamente no son atendidos, son maltratados, y simplemente hay indefensión e ineptitud por parte del gobierno nacional. Siento ser muy duro con estas palabras, pero el dolor de quienes hemos perdido familiares y estamos viendo cómo afectan a los más vulnerables debe tener esa contundencia en las palabras. Asambleísta, probablemente algunas personas que nos escuchan en este momento deben preguntarse por qué la Asamblea esperó tanto tiempo para llegar a esta instancia de que el juicio político se resuelva en el Pleno de la Asamblea en contra de un ministro que tiene sobre sus espaldas miles de muertos por la mala administración de la pandemia en el Ecuador. Y esto, digo, no únicamente por que el hombre ya ni siquiera esté en el país, ¿no? Está en Miami. Al siguiente día de lo que renunció, se mandó a mudar a las playas de Miami. Pero hubo tiempo, ¿no? Ustedes, y hubo un frente ciudadano, un frente cívico de la salud, en donde estuvo Karina Vance, en donde estaba Fernando Cornejo, que promovieron también desde la ciudadanía este intento de juicio político, y no se lo hizo a tiempo, cuando por ejemplo el hombre todavía estaba en funciones. ¿Por qué se ha esperado tanto? Esa misma pregunta nos hacemos los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, los legisladores que les ha dado por llamar del correísmo, porque simplemente en la antigua ley de la función legislativa, pues eso corría exclusivamente por la disponibilidad por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Recuerde, Alexis, que hasta ahora estamos esperando que se inicie el juicio político contra el exministro de Finanzas, y eso lleva más de 2 años esperando. La responsabilidad le corresponde a quien dirige el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros, al igual que el resto de los ciudadanos, queremos respuestas. En este caso ya hemos encontrado causales. No se trata de aquí de hacer lo que hicieron ellos, de la persecución o el revanchismo, sino de que objetivamente se puedan ver las acciones por parte de uno de los funcionarios públicos. Desgraciadamente esto se demoró, y yo creo que se demoró más por interés político que por interés de la transparencia. Esa misma pregunta, Alexis, creo que se la deberíamos hacer a quienes han estado dirigiendo la Asamblea Nacional durante todo este tiempo. Y a propósito de esto, yo quería preguntarle a usted, ¿cuáles son de esas
9 acusaciones que se plantean desde el Parlamento en contra de Ceballos, quizás las más importantes, legislador, las que para su criterio deben definir que la mayoría del Pleno de la Asamblea voten a favor de la censura del ex ministro. Mire, Alexis, yo creo que todas son igual de importantes, pero quizás si la medimos por el nivel de impacto que han tenido en la sociedad ecuatoriana, ha sido la falta de capacidad o la ineptitud para enfrentar la crisis sanitaria. El personal médico no se le dotó de equipos de bioseguridad, por lo que, por un lado, la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud fue comprometida, dado que nuestros médicos fueron contagiados y desgraciadamente muchos fallecieron. Por otro lado, no se dotó del suficiente presupuesto al área de salud en general para poder enfrentar la crisis. Asimismo, lo que tenemos es que nunca existió un plan de vacunación, por lo que se comprometió más la respuesta del Estado como tal para poder enfrentar la crisis sanitaria. De ahí tenemos los casos de pacto y de reparto alrededor del sistema sanitario, que si mal o bien son escandalosos, bueno, pues debería haber una medición alrededor del presupuesto de cuál fue el impacto hacia la sociedad de estos casos de corrupción alrededor del sistema sanitario. Creo que esos elementos son sustantivos, y más cuando se despidieron más de 2.700 servidores públicos dentro del Sistema Nacional de Salud. Y ojo, cuando la gente escucha servidor público, piensa que se trata de un señor que está detrás de un escritorio. No, señores, estamos hablando principalmente de médicos y de enfermeros que estaban atendiendo a los ecuatorianos en plena crisis pandémica. Es decir, no les dieron recursos, no les dieron materiales y encima les despidieron. Ahora las consecuencias son dramáticas y llenas de dolor para cientos de miles de hogares de ecuatorianos. Esa ha sido la respuesta que dio el gobierno del señor Moreno, avalada por las posiciones políticas, hay que decirlo, de Creo y de Social Cristianos alrededor del juicio político. Decía usted, y para ir cambiando un poquito de tema, legislador, que tendrán que responder la pregunta de por qué no se censuró y destituyó en su momento a este mal exfuncionario cuando todavía estaba al frente del Ministerio de Salud Pública. También tendrán que responder sobre eso, decía usted, quienes han estado al frente de la administración legislativa y el control del primer poder del Estado durante estos últimos 2 años. Y justamente ayer, César Litardo, presidente de la Asamblea, hizo públicamente una rendición de cuentas de lo que ha sido su paso durante esta segunda mitad de periodo legislativo. Y él ha dicho que se va con la frente en alto, ¿no? Dirigió una asamblea que se despide con más o menos del 2-3% de credibilidad y que se va con la frente en alto porque cree que han hecho un trabajo importante para el país. ¿Cuál es su evaluación, no solo de estos 2 años, sino en general de este periodo legislativo, pero específicamente en el caso de la gestión de Litardo al frente de la presidencia de la Asamblea? ¿Cuál es su evaluación y su reacción ante estas declaraciones de César Litardo, asambleísta Esteban Melo? Yo creo que la Asamblea Nacional le ha quedado debiendo muchísimo al pueblo ecuatoriano, porque se convirtió en el patio trasero del Ejecutivo sin capacidad de respuesta. Muchas veces se ha hablado de que la Asamblea Nacional termina siendo funcional al gobierno de turno o termina siendo totalmente contrario. Creo que los dos elementos son malos para el país. Lo que tenemos es una Asamblea Nacional que sacó un conjunto de leyes que vinieron del Ejecutivo con nombres rimbombantes que terminaron haciendo todo lo contrario de lo que ofrecían. La mal llamada Ley de Reactivación Económica no reactivó absolutamente nada, salvo la delincuencia. La mal llamada de Fomento Productivo lo que hizo fue perdonar más de 4.800 millones de dólares a los grandes grupos económicos, de los cuales 1.200 correspondían a la banca y el sector privado, y fomentó simplemente el desempleo. La mal llamada Ley de Apoyo Humanitario de humanitaria no tiene absolutamente nada, solo el nombre, sino que terminó afectando al empleo de los ecuatorianos y a sus derechos laborales. Yo creo que una Asamblea Nacional con un 2% de apoyo le quedó debiendo muchísimo al pueblo ecuatoriano, la cual también, hay que ser claro, fue afectada producto de el conjunto de montajes y ataques hacia los señores asambleístas.
creo que ahí esa Asamblea Nacional terminó maniatada. Lo que se hubiese necesitado es un liderazgo fuerte, el cual termina diciéndole no al presidente de la República cuando se equivoca y apoyando aquellas cuestiones que sean positivas para el pueblo ecuatoriano. Es absolutamente necesario que se desarrolle el sistema de pesos y contrapesos en una democracia. Es necesario una Asamblea Nacional que piense en los grandes objetivos nacionales del pueblo ecuatoriano y no en los intereses del gobierno de turno. Asambleísta Melo, usted ha dicho, hemos tenido una asamblea y un presidente de la asamblea totalmente entregado al Ejecutivo. Alguna vez en este espacio de noticias, Pavel Muñoz, compañero suyo de bancada, dijo también que Litardo se había convertido en un subsecretario más. ¿Cuál era el, digamos, control que tenía en ese momento el Ejecutivo a través de María Paula Romo de César Litardo? ¿Cómo esos operaban? Cuéntenos un poquito para que la gente también entienda y sepa cuál era el nivel de control que tenía María Paula Romo sobre Litardo y la Asamblea. Bueno, yo creo que fue bastante decidor, es abrupto que cometió una de las presidentas de la Asamblea Nacional cuando todos vimos que a través de una llamada telefónica pedía que desde el Ejecutivo operen en la Asamblea Nacional. Creo que es bastante decidor también cómo fueron las votaciones de la Asamblea Nacional, que es lo que has tenido, una bancada de Creo y una bancada social cristiana apoyando siempre las posiciones por parte del gobierno nacional. Hay que ser bien claros, el gobierno de Moreno ha sido el gobierno del señor Lasso, aunque ahora lo niegue. Por otro lado, una bancada de Alianza País, la gobernista, fragmentada en varios grupos, la cual simplemente se unía a petición de la señora María Paula Romo, y por otro lado, pues sectores como Pachacutic, que en función a sus intereses o a saber qué, servían directamente al gobierno nacional. La única oposición al gobierno del señor Lenín Moreno ha sido la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada correísta, la cual constantemente estuvo enfrentando aquellos elementos negativos contra el gobierno nacional. Nosotros conseguimos en alguna de las leyes que, por ejemplo, se estableciese una reducción de los tipos de interés, y cuando el Ejecutivo respondió a través de su veto, simplemente lo que hacía era que se puedan revisar, y el revisar puede ser bastante malo, Alexis, se pueden revisar a la baja, pero también a la alta los tipos de interés. Entonces, ese ha sido el manejo que ha habido alrededor de la Asamblea Nacional, y creo que Pavel lo describió bastante bien. La Asamblea Nacional alguna vez fue acusada de convertirse en un ministerio más. Creo que las palabras de Pavel fueron mucho más descriptivas. Lo máximo que llegó es hacer una subsecretaría. Yo quisiera también preguntarle al asambleísta Esteban Melo su opinión con respecto de las declaraciones que ha brindado Lenín Moreno, quien fuera además coideario suyo, ¿no? Coideario de Correa y de toda la Revolución Ciudadana, a diario El Mercurio de Chile, en donde dice que democráticamente han vencido al socialismo del siglo XXI, que es un modelo de gobierno autocrático, dictatorial, que lo que busca es generar tenazas en países democráticos como el nuestro. ¿Qué interpretación le da a estas palabras del presidente Moreno, legislador? La interpretación que se le puede dar a un señor que tiene menos de un 4% de credibilidad en el Estado ecuatoriano, quiere decir que de 10 personas, sí, solo le cree ni siquiera una. Lo que sí le puedo decir es que señor Lenín Moreno, que nos hable de democracia, simplemente lo que nos termina respondiendo es, y lo que nos termina debiendo es qué pasó en las jornadas de octubre. Lo que deberíamos preguntarnos es el señor Lenín Moreno, que fue militante del MIR, ¿dónde estuvo durante todos estos años este señor Lenín Moreno? No el que cantaba el Che y nos decía que el mayor fundamento de la democracia era los servicios públicos, sino que terminó y ha buscado privatizar absolutamente todo. Lenín Moreno pasará a la historia como el gran traidor, y no como el gran traidor a la Revolución Ciudadana, a Correa, sino el gran traidor al pueblo ecuatoriano, a la patria. Y Alexis, has dicho que era coideario mío. Bueno, pues yo quiero decirle al pueblo ecuatoriano es que nosotros dijimos que gane la democracia, ¿sí? Pero simplemente los otros lo compraron. ¿Alguien tiene dudas de las felicitaciones que le daba el señor Lasso? Ahora la gran oportunidad que tiene el señor Lasso es de demostrar su alejamiento del señor Moreno.
de demostrar que en su gobierno no tiene que ver con eso, de demostrar que de verdad quiere hacer transformaciones auténticas del país. Entonces, democráticamente nosotros aceptamos un polémico resultado electoral, porque nosotros no nos dedicamos a intentar dañar el país, no hablamos de que Marquito, no hablamos de fraudes. Probablemente pudo haber algo, pero simplemente si nosotros no lo detectamos o no tuvimos capacidad para transmitirle al pueblo ecuatoriano una ventaja tal que no permitiese que afectase el resultado electoral, bueno, pues ahora lo que tenemos es un señor Lasso electo que se tendrá que hacer responsable directo de todas las acciones de su futuro gobierno. Legislador, ¿usted cree que el Ecuador del futuro, el Ecuador que pasará a ser gobernado por Guillermo Lasso, que todos sabemos finalmente cuál es su línea ideológica, política, económica, quizás puede empezar a verse en el espejo que hoy podría ser Colombia, lo que está pasando en las calles del vecino país, que yo reitero lo que decíamos ayer durante la entrevista con Ivonne Teses? Me parece que la reforma tributaria planteada por Iván Duque es simplemente la chispa que termina encendiendo esta explosión y manifestación social, pero detrás viene, digamos, una historia de inequidades que ha significado una enorme brecha de desigualdad en la sociedad colombiana. Nos daba ayer cifras que son realmente escandalosas la doctora Teses con respecto de la desigualdad, las inequidades, la pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades que hay en Colombia. Pero esto tiene que ver, digamos, al final con esta chispa que era la reforma tributaria que planteaba el gobierno de Duque. En el caso de Ecuador, legislador, tendríamos que empezar también a poner un poquito las barbas en remojo con respecto de lo que podría ser el plan de gobierno en materia económica de Guillermo Lasso. Yo creo que el señor Lasso debe tomar muy buena nota de lo que está sucediendo en Colombia. Por mucha alianza que se tenga con los grandes grupos económicos y comunicación que existe en un país, finalmente el pueblo termina reaccionando y termina exigiendo lo que se le prometió en campaña. Nosotros desde la bancada éramos muy cuidadosos y desde las distintas jefaturas de campaña respecto a lo que ofrecíamos en la campaña, debido a que eso se le tiene que responder luego al pueblo ecuatoriano. Ojo, creo que el señor Lasso con su posición ideológica si sigue manteniendo el conjunto de medidas que ha pretendido en su plan de gobierno, va a tener que responderle al pueblo ecuatoriano, porque finalmente creo que mi lectura es bastante acertada al respecto. Puedo equivocarme, respeto mucho lo que votó el pueblo ecuatoriano. Es que la gente votó por una campaña de marketing y no votó por un plan de gobierno. Lo que está sucediendo en Colombia es lo que está recogido en el plan de gobierno del señor Lasso, y creo que él debería tener muy claro que lo que ha sucedido en Colombia puede pasar en el Ecuador. Ojalá que no, ojalá que las medidas que termine tomando el señor Lasso sean favorables al pueblo ecuatoriano. Pero ojo, desgraciadamente esas son las medidas que podría estarse dando en el país, dada la cercanía ideológica y política entre el señor Lasso y el señor Duque. Asambleísta Melo, para ir cerrando este diálogo, por su experiencia como legislador en estos últimos años, ¿por dónde usted cree que debe pasar los diálogos? ¿Cuáles van a ser los temas que destraben lo que hasta ahora parece, digamos, un mar de dudas, ¿no? Saber quién va a presidir la asamblea, quién va a ocupar la primera, segunda vicepresidencia, digamos, un poco como que las 4 vocalías del CAL se definen por las bancadas que están representadas en el pleno, pero presidencia y 2 vicepresidencias. ¿Por dónde pasan las discusiones en un parlamento que obviamente estará atomizado y que no tiene una mayoría que por sí sola le permita acceder a estos puestos de poder? Mire, yo por un lado les voy a hablar de mi deseo, de lo que debería suceder en un Estado democrático, en un Estado a través del cual todos podemos participar, y por otro lado desde la experiencia que he tenido en el legislativo. Mi deseo sería que entre todos los ecuatorianos representados en las distintas bancadas lleguemos a un gran pacto de Estado, donde se respeta la pluralidad ideológica y la representatividad que le ha dado el pueblo ecuatoriano a cada bancada, cada movimiento, partido político, donde nos sentamos a hablar de los grandes intereses nacionales,
donde el pueblo ecuatoriano es bien representado en la Asamblea Nacional. Pero la experiencia me dice que lo que habrá, desgraciadamente, es un intento de ocultar a la Revolución Ciudadana, a la bancada de la Unión por la Esperanza de la Asamblea Nacional, y por otro lado correrán un conjunto de intereses particulares. Ojalá no sea así, y que finalmente pues no se respetará la representatividad que se puede estar teniendo en la Asamblea Nacional. Todo esto, los demócratas, independientemente de la ideología que tengan, deben rechazarlo, porque se debe respetar lo que decidió el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ha dicho claramente que quiere una Asamblea Nacional con una línea progresista donde se permita un conjunto de leyes que se transformen en políticas públicas favorables al pueblo ecuatoriano, a la generalidad y no a los intereses particulares. 8:01 a.m. Le queremos agradecer profundamente la gentileza del asambleísta por la Revolución Ciudadana, representante de los migrantes, Esteban Melo, por haber atendido la invitación a este diálogo vía telefónica. Un fuerte abrazo, muy gentil. Muchísimas gracias, Alexis. Un gran trabajo por parte de ustedes y un abrazo a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias.